¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Repaso la lección de la escuela sabática para este sábado 14 de enero del año 2023. La lección titulada Ministrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a comenzar con el motiva y vamos a meditar en Deuteronomios 28, 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Qué interesante realmente es este versículo. Habla de bendición, habla de prosperidad y también habla de exaltar sobre todas las naciones, y todo bajo el componente claro de la obediencia. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, un contrato, una alianza. En la Biblia hay dos tipos de pactos, el pacto bilateral y el pacto unilateral. Vamos a hablar un poco acerca del bilateral. Está realizado por dos personas, entre Dios y el hombre. Ejemplo, Dios dice: al que obedece y guarda sus mandamientos, Él promete bendecirlo y exaltarlo sobre las naciones, según el versículo de memoria que hoy acabamos de leer. También podemos decir que este pacto bilateral es condicional. Es decir, Dios presenta una promesa, un contrato, y la otra persona tiene que asumir esa responsabilidad para que ese contrato, ese compromiso, se vuelva una bendición para la persona. Ahora, cuando hablamos del pacto unilateral, es un pacto de Dios y la humanidad. Es incondicional. Ejemplo, cuando Dios envía la lluvia sobre justos e injustos, según Mateo 5:45. En este sentido, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Imagínense qué pasaría si Dios solamente hiciera salir el sol para los justos y los injustos no. Entonces, aquí vemos un pacto unilateral que Dios tanto hace salir el sol, envía la lluvia para justos e injustos. Pese a que estas personas no creen en Él ni confían en Él, pero Dios ha hecho este compromiso. Aquí hay algo interesante. Así también como no castigar con diluvio al hombre otra vez. En este repaso vamos a hablar acerca de estos pactos bilaterales y unilaterales. Vamos a pasar al Explora y vamos a hablar un poco el pacto de la salvación si obedeces cabalmente. El comentario bíblico adventista, el tomo número 7, la página 934, dice: la salvación de la raza humana ha sido siempre el propósito de los concilios del cielo. El pacto de la misericordia fue establecida antes de la fundación del mundo. Ha existido desde la eternidad pasada y se lo llama el pacto eterno, tan ciertamente como nunca ha dejado de haber. Dios no ha habido momento cuando no haya sido la delicia de la mente eterna manifestar su gracia a la humanidad. Es interesante cómo aquí Elena G. de White presenta al pacto de salvación, lo llama un pacto de misericordia y a la vez lo llama un pacto eterno. Y es interesante cómo aquí está presentando este nombre muy especial de misericordia que tiene que ver con el amor, y es un pacto eterno al cual Dios también promete para la humanidad entera. Ahora, ¿cómo es el pacto de salvación? La muerte de Jesús es un pacto eterno de salvación para todos los que creen y se arrepienten de sus pecados. Es decir, Dios no salvará a nadie que no confíe en Él, que no se arrepiente, que no cree en Él. La salvación es un compromiso, podemos llamarlo así, bilateral. Dios envía a su Hijo para salvarnos, Cristo muere en la cruz. Ahora, la condición para salvarnos es aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Haciendo eso, nosotros podemos alcanzar ese pacto eterno de salvación. Podemos llamarlo, es
condicional, pero no unilateral. Es decir, salvarse a pesar de lo malo que hagan. Es decir, no todos se salvarán. Y eso se llama universalismo. Hay personas que creen que Dios va a salvar tanto a los buenos y a los malos, a los justos y a los pecadores. Y Dios es un Dios de amor, pero esto contradice a la Biblia. La Biblia habla de ese pacto eterno de salvación para los que creen y se arrepienten de sus pecados. Ahora, Pablo creía que el pacto de salvación es bilateral. Pablo dice: he peleado la buena batalla y me está guardada la corona de justicia, la vida eterna. Podemos mencionar aquí que Pablo, recordemos que antes era Saulo, él perseguía cristianos, daba muerte a los cristianos, pero un día se encuentra con Dios en medio del camino a Damasco, se arrepiente, confiesa sus pecados y comienza Dios a usarlo como un apóstol poderoso para llegar tanto a judíos como a griegos. Por eso Pablo dice: me está guardada mi corona de justicia. Y podemos ver que Pablo en su corazón vio que él cumplió lo que Dios había pedido y él estaba seguro de esa corona de justicia que Dios le daría cuando Jesús venga. Ahora recordemos que solo la justicia de Dios puede darnos ese perdón y la salvación en Cristo. Pregunta número 2. ¿Cuál es la condición para la bendición? El libro de Deuteronomios es llamado el libro también de memorias de todo el peregrinaje de Israel, desde el monte de Sinaí hasta Cades Barnea, cerca a la entrada a la tierra prometida. Ahora, miren lo que dice aquí Deuteronomios 28, del 1 al 14. Si obedeces cabalmente, recibiremos grandes bendiciones. Es decir, eran condicionales. Dios prometió bendecir a su pueblo. Si obedeces mis mandamientos, te bendeciré, te prosperaré, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendito tus hijos, la cría de tus ovejas. Es decir, Dios había derramado tantas bendiciones si nosotros obedecemos cabalmente. Y obedecer cabalmente significa obedecer con un temor reverente, de respeto, de amor y de fidelidad. El mandamiento que te ordeno no es difícil de guardarlo para ti, dice Deuteronomios 30:11. Así como había bendiciones, también había maldiciones si no se obedecía a sus mandamientos, y te alcanzarán. Podemos encontrar en Deuteronomios 28, del 15 al 68, todas las maldiciones que caerían sobre nosotros si desobedecemos. Vamos a pasar al punto número 2 del Explora. Honra al Señor con tus diezmos. El libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 220, dice: el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo a su tesorería para que se use en el sostén de los obreros evangélicos. Se ha robado al Señor durante mucho tiempo, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Como aquí está presentando de manera directa cómo debemos honrar a Dios. Dios anhela que nosotros debemos ponerle a Él en primer lugar en todo. Eso es una demostración de fe en Él y Él proveerá todo para nosotros. También podemos decir que es un acto de fe y confianza, porque Él nos amó a nosotros primero. Quiere decir que Dios pone aquí la prioridad en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios muchas veces no entendemos cuáles son nuestras prioridades. A veces ponemos en primer lugar a nuestra familia, ponemos en primer lugar nuestro trabajo, ponemos en primer lugar nuestro negocio, ponemos en primer lugar nuestra empresa. ¿Y Dios dónde queda? Dios queda en último lugar, relegado muchas veces. Por eso aquí Él le está diciendo claramente que nosotros debemos de poner a Él en primer lugar. Y esto es un acto de demostración de fe y confianza en Él. ¿Por qué también? Porque nosotros debemos de entender en esta oportunidad que Él es nuestro creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice
San Juan 1, 1 al 4. También porque Él es el sustentador de todo cuanto existe. Dios envía el sol, la lluvia y sustenta todo este mundo. Y sino también porque es nuestro Redentor. Recordemos que Dios, Jesús es nuestro Redentor y Él nos va a salvar. Dice la palabra de Dios claramente en Apocalipsis 5, 9. También el libro de Proverbios 3:9 dice algo interesante. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Dice aquí el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 84. Quiere decir, en resumen, es nuestra primera y principal responsabilidad devolver a Dios lo que le pertenece. Y lo que a Él le pertenece es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso dice aquí, honra al Señor con tus bienes. Mientras Dios nos da la vida, la salud, debemos honrar fielmente lo que Él nos está dando para administrar. ¿Cuál es nuestro contrato con relación al diezmo? Si tenemos una buena relación con Dios, devolveremos fielmente el diezmo. Pero si yo no creo en Dios, si yo rechazo la enseñanza bíblica, si yo realmente estoy muy ofuscado, molesto con Dios, no voy a entender la sociedad que Dios quiere hacer conmigo, en que Él es el dueño de todo cuanto existe y Él me ha dado la facultad de administrar sus bienes. Ahora miren, Malaquías fue escrito en el periodo más infiel del pueblo de Israel. Sin embargo, en ese periodo de fidelidad prosperaron en todo. Por eso es que dijo claramente en el libro de Malaquías 3:10, Dios dijo que si ellos dejaban de robarle en los diezmos y ofrendas, serían bendecidos y no serían maldecidos. Entonces Dios quiere darnos a manos llenas tantas bendiciones. Somos nosotros que cerramos esas compuertas de bendiciones al no devolver los diezmos y ofrendas y al pensar que reteniendo vamos a tener un poco más para poder de alguna manera sostenernos nosotros mismos. Cuando Dios nos sostiene, Dios nos da sus bendiciones y nosotros necesitamos devolverle fielmente a Él. Ahora, las bendiciones recibidas después de devolver los diezmos y ofrendas serían también para ayudar a los necesitados y para la obra de Dios. Y eso cubriría nuestro egoísmo. Cuando Dios pide que devolvamos nuestros diezmos y ofrendas, está tratando de decirnos, Dios, yo quiero que tú aprendas a compartir, a ser generoso. Cuando nosotros no damos nuestros diezmos y ofrendas, estamos demostrando que somos egoístas, que queremos todo para nosotros. Mayordomía se tiene que entender de una manera tan sencilla. Dios te ha dado dos manos. Recuerda que una mano es para recibir y la otra mano para dar. Nunca te olvides. Pero algunos piensan que las dos manos solamente para recibir a manos llenas y no dar nada. Entonces debemos entender que Dios nos ha dado una mano para recibir y la otra mano para devolver. También Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Quiere decir que esta promesa de la fidelidad, de la prosperidad, es una promesa condicional. Y podemos nosotros mencionar que es una promesa que Dios nos ha dado para que nosotros podamos demostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y es por eso que en el libro Discurso del Gran Maestro, la página 84, dice, cuando Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo que hemos de dar a Él en primer lugar, y el último y el mejor. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos, debemos hacerlo sinceramente como para el Señor. Así es que usted no está dando para el pastor, no está dando para el anciano de iglesia, ni mucho menos está dando para agradar a los hombres. Recuerde que usted está dando para Dios y Dios también
es finalmente quien bendecirá su familia, su hogar, su empresa, su negocio, su trabajo, su estudio. Dios es quien va a bendecirlo a usted. ¿Qué debemos hacer para recibir sus promesas? Saber, número uno, que Jesús se acercó a la gente común y sin esperanza para darles un mensaje de esperanza, porque oían, dice la Biblia, de buena gana. ¿De qué sirve tener un montón de seguidores y la gente solo seguía a Jesús para criticarlo? Solo seguía para hacerle trampas con preguntas. Pero había gente de buen corazón que seguía a Jesús con un corazón grato, agradecido por escuchar su palabra y por querer ser también ese candidato para el reino de los cielos. Dios, que conoce todas nuestras necesidades materiales como comida, bebida, ropas o el acto de crecer un poco más, Él les dijo que es necesario buscar a Dios primero. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, recuerda que Dios va a prosperar tu vida, a prosperar tu negocio, tu trabajo, tu estudio, todo. Es necesario poner a Él en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar significa buscarle cada mañana, leer su palabra. Poner a Dios en primer lugar significa devolver nuestro diezmo y ofrenda, porque tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Y si te falta algo, y si a tus hijos le falta algo, ya no es tu problema, el problema es de Dios. Dios va a ver la forma de que tus hijos nunca pasen necesidad, ni tú tampoco, ni tu familia. La palabra de Dios dice claramente algo muy especial, que también para tener paz es necesario confiar en Él y perseverar hasta el fin. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Tal vez tú hasta aquí has tratado de hacer tu voluntad y has tratado de retener lo que a Dios le pertenece. Pero si tú te arrepientes de todo corazón, Él está listo para perdonarse. También en 2 Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo y oraren y buscaren el rostro de Dios, se convirtieran de sus malos caminos, dice Dios, yo perdonaré y sanaré su tierra. ¡Qué hermosa promesa! Necesitamos hoy humillarnos, buscar a Dios, convertir nuestros malos caminos. Dios nos dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y la vida quién es? La vida es Jesús. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Le aceptaremos como nuestro Salvador y Redentor? Tú tienes la mejor respuesta. Vamos a terminar con la parte final. Aplica, ¿qué debo sentir? ¿Cuáles son mis sentimientos después de haber estudiado esta lección? Número 1, gozo al aceptar el pacto eterno de Jesús para salvarnos. Si yo acepto a Jesús como mi Salvador, tendré el gozo de la salvación. Y si algún día llegase a morir, voy a resucitar, dice la palabra de Dios. Resucitaremos en su nombre y para vivir por la eternidad en el cielo. Segundo lugar, debo sentir en mi corazón gratitud al devolver a Dios los diezmos y las ofrendas. El corazón más generoso es el corazón alegre. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:6, Dios ama al dador alegre. Así es que devuelve a Dios con alegría, con un corazón agradecido, no con tristeza, no por necesidad. Y finalmente, fidelidad para poner a Dios en primer lugar y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra tarea? Separa hoy mismo y devuelve a Dios lo que le pertenece, tus diezmos, tus ofrendas, como un asunto de dadivosidad y generosidad. Y a la vez continúa también tus estudios bíblicos con tus amigos y familiares, compartiendo estas lindas verdades que tú estás conociendo. Que Dios te bendiga, querido amigo, y quisiera mencionarles que los pactos de Dios con nosotros son pactos de bendición, son pactos de misericordia y son pactos eternos de salvación. Que hoy aceptemos a Jesús como nuestro único Salvador y que en Él podamos encontrar la vida eterna. Bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos la siguiente semana.